Eh, Nosotros vamos a ver sobre todo en nuestra Constitución, creo que dos temas que van a ser bastante relevantes en relación a la biodiversidad y por supuesto a los sectores estratégicos y a los recursos genéticos respectivamente. Lo primero que tenemos que recordar es que en el artículo 313 y 314 de nuestra Constitución se define obviamente a los sectores estratégicos. Se define qué son aquellos obviamente que por la importancia que van a tener estos y sobre todo por la repercusión que van a tener en el ámbito, recuerden ustedes, económico, social, político y ambiental, en teoría van a tener que ser manejados y de su decisión y control a través del Estado por parte del gobierno central. Y digo por parte del gobierno central porque reproduce una tónica muy particular de un modelo hiperpresidencialista. Dos, no se olviden, por favor, ustedes lo deben haber revisado ya en Derecho Procesal Constitucional o en Derecho Constitucional respectivamente, que la Corte Constitucional sobre el artículo 313, 14 y 15 expidió una sentencia interpretativa respecto de cómo se tienen que gestionar dichos recursos. Y la Corte le dice sobre todo que no necesariamente siempre se tienen que crear empresas públicas para que se puedan gestionar, sino que puede hacerlo obviamente directamente el gobierno central a través de sus instituciones. ¿Estas podrán ser explotadas? Sí, podrán ser explotadas bajo unos principios que son de sostenibilidad, de precaución y prevención y eficiencia. Aquí ya nos habíamos referido incluso en la primera unidad de la importancia que da la Constitución a estos dos principios básicos, sobre todo con el propósito, como ustedes tienen presente, que no se trate de hacer reparaciones posteriores o en su defecto restauraciones, sino sobre todo que se intente, ante todo lo que sea posible, de evitar un posible daño en ese sentido. Al respecto, obviamente dentro del listado en el que se encuentra la energía, obviamente el agua, el transporte y refinación de hidrocarburos, va a estar en nuestro caso con privilegio particular el tema de la biodiversidad. ¿Y por qué va a estar el tema de la biodiversidad? Ya habíamos hecho alguna referencia alguna vez, se refiere sobre todo por el hecho de que el Ecuador es un país megadiverso y que bajo esta concepción de los derechos de la naturaleza le va a dar obviamente una repercusión especial. Tanto es así que a partir del artículo 395 de la Constitución también se va a trabajar sobre el capítulo segundo de biodiversidad y recursos naturales, reconociendo primero principios ambientales en el 395, cuáles van a ser las medidas en el 396, mientras que sobre todo cuando hablamos de la biodiversidad nos concentramos en el artículo 400. Y cuando hablamos del artículo 400, sobre todo es importante señalar que se declara como de prioridad, de interés público, la conservación de la biodiversidad y de todos sus componentes. Ya van a ver cuál es la relación, sobre todo, que vamos a encontrar, si ustedes quieren, ya mucho más contextualizada y sobre todo llevada al ámbito legal 100%, de nuestro Código Orgánico del Ambiente. ¿Por qué? Porque el 401 hace primero una referencia y dice que se declara al Ecuador como un país libre de cultivos y de semillas transgénicas. De nuevo, la excepción. Excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado, ¿a quién le dan la atribución? Le dan la atribución al presidente de la República. Aquí pueden haber dos lecturas. La primera lectura es obviamente porque es la función ejecutiva y es el administrador. Y la otra lectura es que sigue lo que habíamos conversado hace un segundo, que sigue un modelo hiperpresidencialista. Y dice que tendrá que ser aprobado por la Asamblea. Véase siempre esa idea que el constituyente hace, que no está mal, por obvias razones, de una idea de pesos y contrapesos, que si bien es cierto, fundamentadamente puede, obviamente, el presidente solicitarlo, siempre existirá un control después. Y el control en este caso va a hacerlo la Asamblea, para lo cual se tienen que regular las normas, primero, de bioseguridad y sobre el uso de la biotecnología moderna, y se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas y experimentales.
Esto es lo que vamos a ver. Y sobre todo, si ustedes quieren, dónde está el fundamento constitucional. Y por eso se realiza una prohibición expresa respecto del otorgamiento de derechos, que es lo que vamos a ver precisamente en este momento en el artículo 72 del Código. ¿Por qué? Porque se prohíbe el otorgamiento de los derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre los productos o derivados o en su defecto, por ejemplo, aquellos que van a ser sintetizados, que hayan sido obtenidos a través de el conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad. Incluso se va a poner una prohibición en el 403 de que no se podrán celebrar tratados internacionales en los cuales se vaya a ceder soberanía y sobre todo que se quiera en estos casos minimizar, si ustedes quieren, o utilizar de una manera distinta estos conceptos. Entonces, con ese antecedente vamos a entender por obvias razones qué va a pasar con los recursos genéticos. Y respecto de esos recursos genéticos, es importante la diferenciación que hace nuestro Código Orgánico del Ambiente. Y ustedes dirán, ¿por qué hay diferencia en el 72? Porque le dice claramente que una cosa son los recursos biológicos y los derechos que se otorguen sobre los recursos biológicos, por ejemplo, sobre una explotación o sobre una autorización o sobre un uso, pero eso no implica automáticamente que yo le esté reconociendo al individuo o persona natural o jurídica que le di dicha autorización, ¿sí? La utilización de derechos sobre recursos genéticos. Es decir, las implicaciones que podría darse en el plano de propiedad intelectual con el propósito de aprovecharse de los mismos. ¿Por qué? Porque tampoco de los conocimientos colectivos asociados a estos. ¿Por qué razón? De nuevo, porque hay una protección basada en el principio constitucional con el propósito y una intención plena de proteger, en este caso, uno, conocimientos colectivos o ancestrales, y dos, que aquellos recursos genéticos o los derechos que se generen de los mismos, sí, tengan que de manera particular ser solicitados en cuerda separada. ¿Por qué en cuerda separada? Porque se trata de otros derechos que podrían tener otras implicaciones y sobre todo también podrían generar al Estado otras divisas. Unas divisas que en este caso, por obvias razones, tendrían unos ingresos significativos y sobre todo interesantes para el gobierno. Ahora, esas autorizaciones, licencias, si ustedes les quieren llamar, sí, sobre todo se generan ¿en qué? Para investigación, para manejo o para comercialización. ¿De qué? Usualmente son los típicos casos, por ejemplo, cuando se va a realizar investigación en vida silvestre o en su defecto, por ejemplo, lo que va a suceder con manejo de colecciones, sea de especies, por ejemplo, vegetales o animales silvestres. Con lo cual, siempre, y esto fue bastante interesante y pese a los momentos graves que ha vivido el Ecuador, sobre todo en atención a al recorte presupuestario, ¿sí? No se ha eliminado un instituto que es muy importante, que es el Instituto de Biodiversidad. El Instituto Nacional de Biodiversidad es el encargado, en este caso, de tutelar, en este caso, los derechos asociados a la biodiversidad y se encarga de emitir las autorizaciones respectivas para investigaciones. Aquí vamos a ver un tema, si ustedes quieren, que no siempre es muy claro. ¿Por qué? Porque siempre a los extranjeros que vienen a hacer investigaciones a nivel nacional, obviamente se les va a pedir unos mayores controles y sobre todo con el propósito de controlar y de preservar, perdón, obviamente nuestro patrimonio nacional y el patrimonio genético. Sin embargo, lo que termina sucediendo, y esto sí llama la atención, si ustedes quieren, es que usualmente los extranjeros se asocian ya sea con instituciones de investigación nacional, por ejemplo, véase el tema de universidades, por ejemplo, o en su defecto con investigadores, para que sean estos los nacionales quienes saquen, en este caso, las autorizaciones, se encarguen de la tramitación respectiva y lo que le genera al final del día es que aquellos
niveles de control. ¿Se acuerdan? Alguna vez debatíamos con ustedes que uno de los debates que siempre existe a nivel del derecho ambiental, por ejemplo, es que el derecho ambiental siempre se discute si tiene que tener unos rangos de protección muy altos, unos parámetros regulatorios muy altos. A parámetro de regulación muy alto, los costos también se incrementan. ¿Por qué? Porque si el parámetro es tan alto, también voy a necesitar muchos recursos para su cumplimiento. De la misma suerte, ahora en el tema de recursos genéticos, si la protección es tan alta, sí, voy a buscar la forma de ingresar por aquí. Y obviamente los trámites que tiene que hacer un nacional son menores a los que tiene que hacer un extranjero, sobre todo porque está asociado a la protección, insisto, de los recursos genéticos y sus derivados. En consecuencia, primero, le vuelve a decir en el 73 que el patrimonio genético es parte del sector estratégico por ser asociado a la biodiversidad y que el Estado como tal tiene el rol de administrar y controlar el acceso a los mismos. Y no solamente a los recursos, sino también a todos los componentes y también a los derivados y sintetizados. Véase que no solamente puede ser el recurso como tal 100%, sino todas, obviamente, las derivaciones que a nivel experimental se puedan encontrar. Con lo cual, el legislador puso unas limitaciones asociadas a estos recursos genéticos en las cuales la Autoridad Ambiental Nacional tiene que tener un rol específico. Y este rol van a ver que cada vez, y esto creo que es un tema que no se acaba dentro del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, tiene la Autoridad Ambiental Nacional demasiadas atribuciones y con una infraestructura y una institucionalidad reducida, muchas veces es difícil que lo pueda cumplir. ¿Sí? Y cómo, sobre qué recursos genéticos va a generar un mayor control. Sobre todo, obviamente, cuando exista endemismo o rareza respecto de las especies. Endemismo, es decir, que solamente en un lugar geográfico específico y dadas las características ecosistémicas se genera, por ejemplo, tal especie. Rareza, obviamente, que es distinto a los demás, pero sobre todo en los temas de extinción de las especies y asociados. ¿Por qué se da esto y cómo se genera esto? La Autoridad Ambiental Nacional, en colaboración con el Instituto de la Biodiversidad y sobre todo con profesionales y la academia, se establece aproximadamente de manera bianual una revisión de los que son los listados y tanto listados de conservación cuanto los famosos libros rojos, por ejemplo, de mamíferos, libros rojos de aves, a través de los cuales se va estos especialistas, de acuerdo, por ejemplo, a las presencias, a la investigación que van haciendo, ¿sí? Dicho sea de paso, a través de observación o en su defecto que están dentro de colecciones o en su defecto que han caído dentro de sus fototrampas para investigación, se va viendo si los mismos se encuentran o no dentro de, por ejemplo, peligro de extinción o etcétera. Lo cual después va a ser utilizado, también para nosotros nos interesa, dentro del derecho penal ambiental. Ya lo van a ver en las famosas normas penales en blanco del código. ¿Sí? Otras cosas, obviamente, cuando estamos hablando de tema de fragilidad, de vulnerabilidad sobre sus ecosistemas. Si el ecosistema está obviamente amenazado, habrá mayor riesgo en este sentido. También si los recursos podrían llegar a causar efectos dañinos en contra de la salud de los individuos, véase aquí una visión salubrista y sobre todo de protección antropocentrista, o en su defecto que podría llegar a generar problemas con los pueblos y nacionalidades indígenas y sus roles tanto a nivel de su idiosincrasia, de su visión, pero también en relación muchas veces a las situaciones, véase, que en determinado territorio donde se quiere hacer una investigación y se quiere buscar unos recursos genéticos, hay una población no contactada. ¿Qué podría llegar a pasar si los investigadores llegan? Investigadores que en este caso van a venir obviamente de ciudades asociados a muchos riesgos. Les podría causar muchos problemas, por ejemplo, incluso asociados a su propia salud, lo cual no sería nada recomendable y sobre todo le pondríamos, en este caso, muchos problemas. ¿Sí? Y obviamente el rol es protegerlos. También cuando existan impactos ambientales que van a ser obviamente difícilmente
contabilizables y sobre todo controlables, es necesario tener una presencia mayor cuando exista erosión. ¿Por qué? Erosión en este caso genética respecto de las actividades de acceso, porque puede ser a través de actividades antrópicas o no antrópicas. Antrópicas, obviamente, porque se está desarrollando un proyecto, una obra, pero también de carácter no antrópico, porque puede ocurrir, veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, con las erosiones regresivas en el río Coca, o lo que está sucediendo con la erupción volcánica, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el río Upano, cerca de Macas, ¿sí? Hay un sinnúmero de cosas que obviamente no son causadas por el hombre, son causadas por la naturaleza, pero igual generan unos impactos importantes y hay que tenerlos en cuenta. También cuando existan unas regulaciones específicas de biotecnología o bioseguridad, esto es a través de normas asociadas, o en su defecto cuando existan recursos genéticos o sus productos derivados y sintetizados. Recuerden que cuando están sintetizados ya forman parte de la esfera de la propiedad intelectual, pero sobre todo de la propiedad industrial en estos casos, donde vamos a buscar obviamente cuáles las formas asociadas sobre todo a través de las cuales, por ejemplo, se sintetiza para poderlo explotar respectivamente. ¿Sí? El apartado que el CODA establece sobre la bioseguridad no es otra cosa que un conjunto de las normas, de los principios, de todos aquellos protocolos y regulaciones que se tienen que seguir con el propósito de ¿qué? De evitar un riesgo asociado a la salud, el medio ambiente, que proviene de qué? Usualmente ¿qué? De la utilización de agentes que pueden ser agentes biológicos que puedan causar obviamente enfermedades o alergias, infecciones, etcétera. Por ejemplo, lo que sucede usualmente asociado a los laboratorios. Por lo cual, obviamente, es necesario tener una regulación específica a través de la cual se tiene que tratar de nivelar. Oye, yo te autorizo que tú investigues, que puedas hacer obviamente prospección, pero ten presente que obviamente no se puede poner en riesgo la salud de dos. Primero, de los individuos, pero tampoco de la conservación del medio ambiente. Por lo cual, obviamente, se van a establecer unos protocolos, unas normas para poder controlar que cuando se hagan, obviamente, estas experimentaciones, sí, se apliquen los mejores estándares. Y para poder poner esos mejores estándares, se establece tres situaciones. Primero, la idea de que existan unas medidas de precaución y de restricción, obviamente la posibilidad de que se pueda realizar unas evaluaciones a lo largo y obviamente ya unas prohibiciones expresas de que no se puede hacer. Las medidas de prevención lo que buscan al final del día, como su nombre, perdón, lo indica, es prevenir, ¿sí? Y la prevención, vamos a ver aquí, lo que dice es que vamos a asociar toda la conservación del uso sostenible de la diversidad, vamos a tomar tanto precaución cuanto prevención respectivamente, en tanto y en cuanto puedan existir efectos adversos para la vida silvestre y la salud humana. Es decir, yo ya sé que se puede, durante mi experimentación, se puede escapar ciertas situaciones que podrían afectar a través de una alergia, a través de un virus, etcétera, y que no solamente podrían producir problemas en la salud humana, sino también en el ecosistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un laboratorio que tiene que estar acreditado. Por ejemplo, si ustedes ven a nivel de la universidad, solo para que vean un tema cercano, ¿sí? Cerca en el patio de ingeniería química, por ejemplo, existen algunos laboratorios y esos laboratorios no son todos laboratorios de experimentación normal para la utilización, por ejemplo, de estudiantes, sino son laboratorios específicos, por ejemplo, para experimentación en plantas o en peces. Por ejemplo, hay un proyecto de investigación, para que ustedes vayan asociando, ¿sí? Hay un proyecto de investigación que se está buscando algunas curas, algunas enfermedades a partir de la utilización de unos peces que viven en la costa que se llaman, perdón, en el oriente, que se llaman peces cebras, ¿sí? Entonces,
Dentro de esa experimentación existen unos protocolos para poder ingresar al mismo. Ya sé que puede existir un riesgo, entonces hay unos protocolos de bioseguridad. Esos protocolos de bioseguridad me exigen que no ponga en riesgo la investigación, pero que la investigación tampoco ponga en riesgo a la salud humana y tampoco al exterior respecto de los, por ejemplo, los productos que se están utilizando. Pero también voy a tener que hacer constantemente una evaluación. Y la evaluación que voy a tratar de hacer constantemente es que en tanto y en cuanto vaya avanzando la ciencia, sobre todo los protocolos internacionales, todos los mismos se van a entender asociados y esos van a ser utilizados sobre todo para que para aplicar a evaluaciones que va a realizar en este caso quien acredita, tanto Autoridad Ambiental Nacional o en su defecto, por ejemplo, el ente de acreditación de laboratorios. Laboratorios, simplemente para que conozca, existen también unas normas de acreditación. Y esas normas de acreditación existen un acreditador nacional y otros internacionales respectivamente, que si yo quiero que funcionen, por ejemplo, para poder obtener cierta calificación, poder aplicar a ciertos fondos, tengo que estar acreditado. ¿Eso es positivo o negativo? Por supuesto que es positivo porque me va a generar un mayor control. Y ese mayor control va a derivarse, obviamente, en cuidar y sobre todo tener presente que es fundamental la salud de los individuos y sobre todo en lo que nos importa en este momento que estamos hablando, que no se afecte al ecosistema. Lo que sí es interesante dentro del artículo 78 es una prohibición expresa que se refiere a la prohibición de ingresar al territorio nacional todo tipo de material orgánico o inorgánico que pueda alterar definitivamente al patrimonio genético nacional. No necesariamente un académico, un investigador, ¿sí? Un ente privado también de experimentación, lo va a hacer simplemente porque quiere hacer daño, no, sino porque en ocasiones podría llegar a suceder que eso pretexto de una investigación se lo quiere ingresar, pero nosotros no olvidemos que estamos con un patrimonio frágil y empezamos la clase hablando precisamente de la importancia de la biodiversidad, ¿sí? No de la y en el caso asociado al Ecuador, de una megadiversidad. Una megadiversidad, ¿qué quiere decir? Que en un espacio tan pequeño, territorialmente hablando como el Ecuador, sí existe tal cantidad de biodiversidad, es tan biodiversa, es decir, tantas especies están asociadas, tanto de especies vegetales cuanto de especies animales en un territorio tan pequeño, en ecosistemas muy frágiles, que obviamente el traer este tipo de material orgánico o inorgánico podría generar graves riesgos. Esto es necesario establecerlo que también está reconocido a nivel constitucional. Y a nivel constitucional es interesante, por ejemplo, que nosotros de manera particular como Estado realizamos una prohibición expresa sobre el ingreso, por ejemplo, de sustancias tóxicas. Esto viene, recordarán ustedes que revisábamos los tratados internacionales y cuando hablábamos de derecho internacional ambiental, ahí hacíamos una pequeña referencia a lo que puede llegar a suceder a nivel internacional, que se regulaba, por ejemplo, en protocolos como Ginebra, como protocolos de Montreal, entre otros, que hablábamos, por ejemplo, de sustancias tóxicas y sobre todo la prohibición de por ejemplo, ingreso en determinados países. La idea al final del día del artículo 15 de nuestra Constitución es que tanto en el sector público cuanto privado, ¿sí? La idea es utilizar tecnologías limpias. Y estas tecnologías limpias tienen con propósito, obviamente, generar menores impactos a la naturaleza. Y hay una prohibición expresa a nivel constitucional que creo que es muy importante recalcarlo, que tenemos provisión de desarrollo, de producción, de tenencia, de comercialización, de importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y también de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos prohibidos y tecnologías de agentes biológicos experimentales. Es decir, es bastante particular el artículo 15 porque ustedes no van a encontrar en una constitución usualmente que se haga una referencia tan específica a desechos tóxicos, ¿sí? Sin embargo, nuestra constitución lo hace amparadas
que está correctamente, en obviamente el protocolo tanto de Ginebra cuanto de Montreal y sus derivados. ¿Es interesante? Sí, sí es interesante y creo que merece la pena que se lo tome en cuenta. Para eso, la idea detrás de esto es que exista un consolidado y sobre todo que se genere una institucionalidad para la bioseguridad. Institucionalidad, por favor, no quiere decir que tenga una institución, que tenga un organismo. Institucionalidad es un concepto mucho más amplio, que existan procesos, que existan normas, que exista un seguimiento, que exista además obviamente una capacitación y que las personas en lo público y en lo privado sepan que tienen que cumplir esto con el propósito, primero, de cumplir frente a los entes responsables, pero también sobre todo que se genere un sistema detrás y que este sistema se encargue sobre todo de aplicar lo que establece la biotecnología moderna desde la perspectiva internacional, traer esos conceptos asociados con el propósito de precautelar, en nuestro caso, los aspectos relacionados con la bioseguridad de manera específica. ¿Sí? Y en cambio, la última referencia que se hace es al biocomercio, y el biocomercio, por su parte, es tratar de buscar, sobre todo, que exista una distribución adecuada, pertinente, de, en este caso, de la comercialización que pueda llegar a hacerse respecto de aquellos beneficios que se puedan obtener de la biodiversidad, es decir, de sus componentes asociados. Y para eso se creó un sistema, primero en el Código Ingenios, y sobre todo que lo dirige la CENESID, porque la CENESID como ente delegado del Ejecutivo encargado de articular los temas de conocimiento e investigación, tanto con las instituciones de educación superior, pero también con los institutos de investigación. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que se pueda aprovechar la biodiversidad nativa a través del biocomercio, pero teniendo en cuenta que se tiene que hacer de una manera sostenible. ¿Y cómo es la idea de hacerlo de manera sostenible? Ustedes recuerden, obviamente, tratando de complementar lo social, es decir, lo del individuo, lo económico a mediano y largo plazo y lo ambiental, que no por el hecho de, obviamente, obtener un beneficio se pueda poner en riesgo lo que pueda llegar a suceder con las siguientes generaciones. Y ahí viene un componente, si ustedes quieren, pensado en los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Recuerden que siempre que el artículo 57 de nuestra Constitución se refiere a los derechos colectivos que tienen las comunas, comunidades y pueblos indígenas, tanto por el reconocimiento de los tratados internacionales, pero también a nivel nacional. Y lo que vamos a encontrar es, sobre todo, la idea de que a través de sus conocimientos colectivos se dice que ellos puedan mantener, proteger y desarrollar sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios, el conocimiento de recursos y propiedades de fauna y flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos e innovaciones prácticas. ¿Sí? Lo que el código al final del día canaliza, viabiliza, es que se garantiza el aprovechamiento y participación de las comunas y de los pueblos indígenas en beneficio del biocomercio, en tanto en cuanto sean de recursos que estén generados en su zona. Hay simplemente una diferenciación, por favor. No quiere decir que se van a utilizar, y se está yendo en contra de la Constitución, que se van a utilizar los conocimientos ancestrales. No, lo que está diciendo aquí es que se van a beneficiar si han sido explotados en sus territorios, que es una cosa totalmente distinta. ¿Sí?